Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga ricamente. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, este tiempo discipulado, este tiempo de formación, este tiempo de crecimiento. Doy gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado durante mucho tiempo de seguir juntos estudiando las Escrituras. Y anhelo de todo corazón que seas realmente una persona que se sienta con la Biblia, con papel y lápiz para seguir creciendo en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy los invito a que abramos las Escrituras en el libro a los Gálatas. Vamos a estudiar el libro a los Gálatas. Un libro que de alguna manera es un libro de vida cristiana. Un libro que nos va a enseñar a vivir realmente en la fe que es en Cristo Jesús. Un libro que nos lleva de alguna manera a estudiar las Escrituras, pero no a vivir de la obediencia como tal, sino de la fe. Porque uno puede obedecer todo lo que la Biblia dice de alguna manera sin creer en Cristo. Y la vida cristiana no es una vida de obras, es una vida de fe, donde las obras son el resultado realmente de la fe y no solamente un actuar, sino el producto de la confianza plena en Cristo. Así que vamos a orar y vamos a disfrutar este privilegio de poder estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y anhelo de todo corazón que realmente se disponga de principio a fin para estudiar. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, nos acercamos a ti, oh Dios, dándote gracias por el honor que tenemos de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón y tener las Escrituras en nuestra mano. Gracias por poderla leer y poderla entender por el poder de tu Espíritu. Y hoy oramos, Dios, para que seas tú quien nos guíe, Señor, realmente para disfrutar el placer, Dios, de vivir una vida de fe, una vida de dependencia, una vida en el Espíritu. Y oramos para que realmente, Señor, tú nos direcciones, para no ser religiosos, para no ser legalistas, sino ser gente que realmente, Señor, confiando en ti, veamos la gloria tuya en nuestras vidas. Pido tu bendición para abrir este libro, pido tu bendición para estudiar este libro, pido tu bendición para aplicar este libro y pido tu bendición para ser corregidos por tu palabra, por el Espíritu tuyo a través de tu palabra. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que se disponen, Señor, o que tú dispones sus vidas para aprender. Y ruego, Señor, que seas tú, Señor, quien nos dirijas en todo este proceso, Dios, en que tú nos permites crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el libro de Gálatas es un libro que trata básicamente el tema de la libertad del creyente en la vida cristiana por la fe, aparte de las obras de la ley. Al igual que el libro de Romanos, en el libro de Gálatas Pablo se propone, o el Espíritu de Dios a través de Pablo se propone realmente mostrar que realmente la manera de ser agradable a Dios no es por las obras de la ley, sino por la fe. Y Gálatas tiene ese propósito, por eso para comprender este libro, de alguna manera hay que leer algunos de los capítulos del libro de Hechos, entre ellos el capítulo 15, que es básicamente el concilio de Jerusalén. Esta carta realmente es como aquella conclusión que se dio en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Básicamente la cuestión que se trató en el concilio de Jerusalén, la cuestión que se debatió en aquel concilio, lo que se trata en el libro de Hechos es, hay que someter a la ley judía, incluyendo la circuncisión para ser cristiano. Hay que someterse a la ley judía, incluyendo la circuncisión para ser cristianos. En otras palabras, hay que hacerse primero judío para poder ser cristiano. Y la verdad es que Pablo da una respuesta contundente. Y es un absoluto no, 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 no.
Al libro de Gálatas se le llama a veces la carta magna de la libertad cristiana. La carta magna de la libertad cristiana. De hecho, uno de los versículos claves del libro de Gálatas es el capítulo 5, versículo 1, donde dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es, a la ley mosaica. Dios en Cristo Jesús nos hizo libres de la ley, porque la ley nos pone bajo maldición, y lo vamos a mirar en la carta a los Gálatas. Nos pone bajo maldición al decir que para poder realmente de alguna manera ser justo, necesito cumplir toda la ley sin violar nunca ninguno de sus mandamientos. Y el capítulo 3 es muy claro: maldito todo aquel que no permaneciere en toda la ley para cumplirla. Y es aquí donde dice la Biblia que Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Por eso el versículo 5:1 es: está pues firme, está en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no penséis que podéis de alguna manera lograr algo delante de Dios por la obediencia a la ley. No, no es por la obediencia a la ley, es por la fe. Y la verdadera fe nos lleva realmente a disfrutar la vida de Cristo, que es el cumplimiento de la ley. Todo cristiano cumple realmente la ley en la fe en Cristo Jesús, porque Él la cumplió por nosotros, y de hecho está cumplida y la sigue cumpliendo. Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Por eso el que está en Cristo ha cumplido la ley. Por eso hoy nuestra vida no es una vida de ley, sino una vida de fe en Cristo, una vida de confianza en Él. Y es maravilloso realmente mirar estos principios a través de la Escritura, y los vamos a mirar. Esta carta está dirigida básicamente a las iglesias de Galacia. Los Gálatas básicamente son los hermanos de toda la región de Galacia, especialmente la parte sur de Galacia. Y esta expresión básicamente a los Gálatas está indicando básicamente a las iglesias que el apóstol Pablo y juntamente con Bernabé fundaron en el primer viaje misionero. Hechos capítulo 13 y capítulo 14 básicamente, que ustedes y yo podemos leer antes del concilio de Jerusalén. Y se llegó al concilio de Jerusalén exactamente a debatir ese principio. ¿Hay que ser judaizante antes de ser cristiano? ¿O se puede ser cristiano sin ser judaizante? ¿Hay que someter a los gentiles a la ley? ¿Hay que circuncidarlos? ¿No hay que circuncidarlos? Porque todas estas cosas se debatieron básicamente en aquel concilio. Y aquellas iglesias básicamente tienen que ver con la iglesia de Antioquía de Pisidia, la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. Todas estas iglesias al sur de la provincia romana llamada Galacia, hoy Turquía. Hoy es conocido todo aquel sector como Turquía. Y como les dije antes, el tema de este libro básicamente es la libertad del creyente en la vida cristiana aparte de la ley. La libertad cristiana en la libertad del creyente en la vida cristiana aparte de la ley. Y en ese tema o en ese propósito de la carta, la pregunta inicial es esa, la que les comenté hace un momento. ¿Hay que someterse a la ley judía, incluyendo la circuncisión, para ser cristiano? Y como dijimos hace un momento, Pablo da un rotundo no. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, trata realmente de poner un punto final al debate. Y por eso esta carta escribe realmente por el Espíritu que no tiene que someterse al rito de la circuncisión para ser cristiano, ni para vivir victoriosos en Cristo. Porque la victoria y el cristianismo no es por guardar la ley, sino por la fe en Cristo. Y aquí es necesario que realmente nosotros definamos dos términos, ya que vamos a hablar algo o algo no, vamos a hablar sobre la vida cristiana en el libro de Gálatas, y de esa libertad que tiene el cristiano en Cristo, y de esa vida que debe vivir por fe en Cristo. Es que ser cristiano no tiene nada que ver con las prácticas del cristianismo. Las prácticas del cristianismo realmente son el resultado de estar en Cristo y de vivir y dejar a Cristo vivir en nosotros. Ser cristiano realmente es tener a Cristo. Algunos creen que ser cristiano es practicar cosas del cristianismo. No. Hay muchas personas que practican cosas del cristianismo y no son cristianas. Hay gente que va a las congregaciones, leen la Biblia, oran, cantan, predican, ofrendan y no son cristianos. Y nosotros vemos básicamente en el libro de Hechos capítulo 10 a un personaje que fue Cornelio. Un hombre que por sus prácticas cualquiera de nosotros diría que era un excelente cristiano. Pero el capítulo muestra que no había conocido a Cristo. De hecho, en el capítulo 10, cuando se da testimonio de lo que él era, también se nos dice que un ángel se le apareció para que realmente enviara
atraer a Pedro y Pedro le compartiera el evangelio y conociera a Cristo. De hecho, en el capítulo vemos que Pedro fue, le dio a conocer a Cristo, aquel hombre y toda su familia conoció a Cristo, se bautizó, se identificó con Cristo y llegó a ser un cristiano. Pero el versículo 1 muestra algunas cualidades que pareciera que este hombre era cristiano, piadoso, temeroso de Dios, que oraba, que daba limosnas, pero no era cristiano. Porque tener prácticas cristianas como ir a la iglesia, como leer la Biblia, como orar, como cantar, como predicar, no nos hace cristianos, no nos hace cristianos. Muchos seres humanos van a pasar de los salones, de los templos, de las congregaciones al infierno. Otros van a pasar de los púlpitos al infierno. Otros van a pasar allá desde la alabanza al infierno. Porque aunque se puedan practicar todas las prácticas cristianas, es posible que no tenga Cristo. Porque ser cristiano no es practicar las prácticas cristianas. Ser cristiano es tener a Cristo como Dios, Señor y Salvador de nuestra vida. Solo el que tiene a Cristo es cristiano. Solo el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, no el que tiene las prácticas. Y por eso es necesario definir realmente qué es ser un cristiano. Y además definir qué es la vida cristiana. Porque la vida cristiana tampoco es practicar lo que la Biblia dice. La vida cristiana es dejar que Cristo obre en mí lo que la Biblia dice. Porque la vida cristiana no es yo viviendo para Él, sino Él viviendo en mí. Por eso el apóstol Pablo en el mismo libro de Gálatas nos va a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. De hecho, Él va a decir, yo he muerto a las cosas de la carne. Yo he muerto a mí mismo, yo he muerto al mundo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que yo hago no agrada a Dios. Lo que Cristo hace, eso agrada a Dios. Por eso la vida cristiana no es el cristiano haciendo cosas para Dios, ni practicando las cosas de Dios, sino dejando a Cristo obrar en nosotros la vida de Él. Porque la única vida que agrada a Dios es la vida de Jesús. Y esa vida se reproduce en nosotros por el Espíritu Santo. Porque realmente la vida que Jesús vivió, la vivió por el Espíritu, no por sí mismo. Él dice muy claro en el libro de Juan, capítulo 12. No hablo, no actúo, no hago nada por mí mismo, excepto lo que el Padre me ha dicho que yo haga, pero lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Lo mismo pasa en nosotros. La vida cristiana es la vida de Jesús en mí. Por eso la vida cristiana es dejarlo a Él obrar en mí, porque es el obrar de Él el que realmente agrada a Dios. El Padre dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Y el Padre se sigue complaciendo, es en su Hijo. Y la vida de los que estamos en su Hijo le complacen a Él. Y aquellos que por la gracia de Dios dejamos que Cristo obre en nosotros, somos aquellos que de alguna manera en Cristo le agradamos a Él y seguimos agradándole a Él. Anhelo que estos conceptos sean claros para su vida, pero al mismo tiempo sé que choca con nuestro orgullo y con nuestra soberbia, porque a nosotros los seres humanos nos encanta ser protagonistas, nos encantan los aplausos, nos encantan que nos alaben y que digan fulano de tal lo hizo. Pero lo que tú hagas correctamente, lo que yo haga correctamente, que agrade a Dios, tú y yo no lo hacemos, lo hace realmente el Espíritu de Dios en nosotros, imitando, o más bien, no imitando, sino produciendo la vida de Cristo en nosotros. Por eso, al estudiar la carta a los Gálatas, vamos a mirar que realmente la vida cristiana es una vida de fe, no una vida de obras. Porque no es por obras, es por fe. Pero la fe tiene obras que revelan la fe. Pero no todas las obras son de fe. Pero toda fe tiene y produce obras que realmente muestran la vida de Jesús. La carta a los Gálatas es una carta, la mayoría dicen que posiblemente fue escrita antes del concilio y que realmente esta carta que Pablo escribió y allí en el concilio de alguna manera se debate todo este tema y algunos colocan esta carta por ahí para el 48 o 49 después de Cristo, o sea unos 16 años después de Jesús. Y es la fecha que básicamente se tiene y se cree que fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Pero lo que sí sabemos es que Dios quiso, a través del apóstol Pablo, que esta carta llegase a las iglesias de Galacia. Así que vamos a empezar el estudio básicamente del libro de los Gálatas. Vamos entonces al capítulo 1, versículo 1, donde lo primero que vamos a mirar es la introducción. La introducción de esta carta básicamente va hasta el versículo 10. Del versículo 1 al versículo 10 va la introducción. Vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llegar en este día.
Entonces, lo primero que vemos es el escritor de la carta. Recuerde que el autor de la Biblia siempre es y será el Espíritu Santo. Pero el escritor de esta carta es el apóstol Pablo, y vamos a mirar el versículo 1, cómo Dios por el Espíritu permite a Pablo identificarse frente a las iglesias de Galacia. Dice Pablo, apóstol, porque realmente la iglesia lo conocía como apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es interesante mirar tres cosas básicamente aquí. Uno, su apostolado no es de hombres. O sea, no fue formado por hombres. Él no, como apóstol no fue llamado por hombres, no fue formado por hombres, ni con autoridad de hombres, sino solo de Dios y su Hijo Jesucristo. Los apóstoles deben tener una cualidad. Por eso hoy en día, todo aquel que se nombre apóstol no es apóstol. Porque el principio bíblico para ser apóstol es que Cristo mismo lo hubiese llamado. Cristo mismo lo hubiese llamado. Cristo buscó a los discípulos y los llamó. A Pedro, a Juan, a Mateo, a cada uno, y los llamó. Ven, sígueme, ven, sígueme. Y él los seleccionó. Recuerde que él llamó a muchos que lo siguieran, e invitó a muchos a los que lo siguieran. Pero un día tomó la decisión delante de todos de escoger a 12 y los llamó apóstoles. Pero Pablo en la primera carta a los Corintios dice que al último que él llamó fue a él. No estuvo con el grupo de los 11 en el ministerio terrenal de Jesús, pero fue llamado por Jesús, y ustedes leen la historia en Hechos capítulo 9. Cómo el Señor se le aparece un día cuando él va persiguiendo a la iglesia. Se le aparece, se identifica como Jesús, lo llama y le dice qué hacer. Después envía a Ananías para que realmente reciba la vista y se le comisione el ministerio. Y Pablo realmente en el libro de Gálatas muestra que él fue enseñado por Cristo mismo y no por los hombres. Por eso dice Pablo, apóstol, no de hombres, no formado por hombres, no entrenado por hombres, ni por autoridad humana. Por eso él en otra parte del texto dice que él de los discípulos no recibió nada nuevo. Porque él subió a Jerusalén un día para conocer los apóstoles y se encontró con algunos de ellos, como en la carta lo vamos a ver. Pero no recibió nada nuevo, porque todo lo que realmente recibió, lo recibió directamente de Cristo, enseñado por Cristo. Por 3 años más o menos, y vamos a mirar eso en el texto. Por eso lo primero que vemos es que Pablo se dirige a los Gálatas y se identifica realmente como apóstol, no de hombres. Vamos a Hechos, por favor. En el libro, vamos primero a Efesios capítulo 4. Adelantemos un capítulo primero ahí de Gálatas, ir al libro de Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 11, donde el Señor menciona los ministerios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Está hablando el apóstol Pablo también allí, y dentro de eso básicamente está él. Él constituyó a unos, ¿cierto? No a todos apóstoles. Y aquel que es constituido por los hombres y con autoridad humana no es apóstol. Por eso ninguno de los que hoy en día se llaman apóstoles son apóstoles, porque son constituidos por los hombres y por la autoridad humana y no realmente por Cristo. Porque los verdaderos apóstoles, según la Biblia, fueron llamados por Cristo y fueron comisionados por Cristo, aprendieron de Cristo y realmente recibieron todo directamente de Jesús. No a través de hombres ni con autoridad humana. Por eso dice, y él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y es maravilloso mirar que realmente estos son ministerios dados por Jesús a la iglesia. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 26, vamos a leer este texto. Hechos 1:26. Porque es interesante mirar este suceso que se dio allí en Hechos 1, cuando los mismos discípulos constituyeron a otro apóstol no constituido por Jesús. Y la Biblia no dice absolutamente nada de este hombre, porque nunca realmente en la Biblia se ve como uno de los apóstoles. Hechos 1, el versículo 26. Dice, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Fue contado. Pero cuando miramos el resto de la Biblia, no fue Jesús quien lo llamó,
aunque él estuvo todo el tiempo con Jesús, nunca fue designado por Jesús como apóstol, nunca fue contado como apóstol y nunca fue dicho por Jesús que sería uno de los 12. Ahora, no sabemos exactamente qué pasó con él ni con esta selección, porque realmente en la Biblia el que es contado como el número 12 de los apóstoles no es Matías, sino el apóstol Pablo. El que es contado realmente como el 12 es el apóstol Pablo. Y Pablo dice, por último, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque llegué como un abortivo, o sea, fuera de tiempo. Pero Dios hizo el proceso con él. Y por eso Pablo puede identificarse tranquilamente, porque muchos, debido a estos principios bíblicos, dudaban y de hecho negaban el apostolado del apóstol Pablo. Por eso él se identifica en casi todas las cartas como lo que es, y se identifica como un apóstol no constituido por hombres, no nombrado por hombres, ni con autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios. Por Jesucristo mismo y por Dios. Entonces, cuando dice que no es de voluntad humana, vamos a Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3 para mirar el llamado básicamente que el Señor hace a los apóstoles. En Marcos capítulo 3, los versículos 12 y 13. Marcos, 13 y 14 de hecho, mejor, 13 y 14. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ahora, los que él quiso no fue los que él quiso, sino los que el Padre le dijo que debían ser sus apóstoles, como dice San Juan 17, los que el Padre le dio. Y él guardó a los que el Padre le dio. Y entre esos aún no estaba el apóstol Pablo, pero en el plan de Dios sí contaba. Por eso Jesús tiene que de alguna manera luego venir y presentarse directamente al apóstol Pablo y entrenar al apóstol Pablo para ser ese apóstol que es, que fue y que es. Y el versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos son los apóstoles que realmente son 12, entre los cuales está el apóstol Pablo. Y en Hechos, vamos al libro de Hechos, al llamado directamente del apóstol. En el capítulo 9, los versículos 3 al 6, dice estas palabras. Va yendo yo por el camino, dice el apóstol, dice Lucas, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recuerde que Hechos es un libro escrito por el médico, Lucas, y él está narrando realmente los acontecimientos de la iglesia en el principio. Y aquí están básicamente el principio del apostolado del apóstol Pablo, el principio de su llamado, el principio de su ministerio. Y cayó en tierra, Pablo oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, nunca lo había llamado Señor ni lo reconocía como Señor, pero ahora lo llama Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el llamado realmente hecho por Jesús directamente al apóstol Pablo, por eso su apostolado es de Jesucristo. Apostolado de Dios a través de Cristo. Porque realmente el verdadero apostolado lo da Cristo como ministerio, porque Cristo es el que da los ministerios, el Espíritu Santo los dones y el Padre todas las manifestaciones. Y el versículo 15 y versículo 16. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo, dice el Señor Jesús, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor Jesús mismo se le apareció para el llamado, se le apareció para entrenarlo y estuvo con él durante todo su ministerio. Y muchas veces realmente lo confortó para seguir adelante. Por eso es un apóstol no por hombres, es un apóstol no de voluntad de hombres o no por autoridad humana, sino directamente por Jesús. Y es un apostolado por medio del Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, vamos allí a San Juan capítulo 17. Retrocedamos un poquito. En Juan capítulo 17, Jesús está dando cuenta de su ministerio
Y allí en el versículo 6 al 8 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora es interesante este ministerio de Jesús hacia sus 11 discípulos. Aunque también incluimos ahí a Judas porque estuvo en el ministerio, pero aquí ya de alguna manera en San Juan capítulo 17 Judas acaba de mostrar que realmente es el hijo de perdición. Y estuvo con Jesús porque era necesario. Era necesario. Todas esas personas difíciles, esas personas que aparentemente parecen ser y no son, son necesarias en el ministerio. Incluyendo aquellas que nos traicionan, son necesarias en el ministerio. Aquellas que de alguna manera se levantan contra nosotros y se oponen al ministerio que Dios nos ha dado, son necesarias en el ministerio. Y el Señor es muy claro cuando dice: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Eran desde antes de la fundación del mundo y me los diste a mí. Yo los llamé, yo los entrené, yo los envié. Y gracias a Dios porque el ministerio que tenemos es un ministerio dado por Cristo. Es Jesús el que realmente es el buen pastor y obra a través de los pastores. Es Él el gran evangelista y obra a través de los evangelistas. Él es realmente el gran profeta, Él es el gran apóstol. Y obró a través de los profetas, obró a través de los apóstoles para llamar a los que el Padre le dio. Y es Él el que realmente nos guarda porque Él es el pastor de todas las ovejas. Y qué bueno que nosotros entendamos esos principios, que es un apostolado realmente dado por el Padre, porque es el Padre realmente quien eligió antes de la fundación del mundo, quien escogió y quien realmente predestinó, el que puso realmente propósito a cada uno. Desde antes de la fundación del mundo, en el plan eterno de Dios, Dios se propuso realmente y determinó que fuese hoy, que Javier Camargo fuese su hijo y que fuese pastor. Que fuese padre de 2 hijos, que fuese esposo, todo eso lo determinó Él. Y hoy lo estoy siendo por la gracia de Él, porque poderoso es Él para cumplir todo lo que ha planeado hacer y hacer cada cosa que ha decidido hacer en cada uno de su pueblo. Y qué bueno que nosotros lo entendamos y nos dispongamos realmente para la obra de Él. Volvemos a Gálatas entonces. Entonces Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, porque fue Jesús quien lo llamó, y por Dios, porque fue Dios quien lo eligió. Dice el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta es una aclaración hablando ahí de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el que lo resucitó de los muertos, porque realmente lo que se hace en la tierra es exactamente la voluntad del Padre, hecha por el Hijo y hecha en el poder del Espíritu Santo. Los destinatarios, en el versículo 2, dentro de los escritores está Pablo y todos los hermanos que están con él, porque están escribiendo esa carta. Entonces, parece que hay una reunión en ese momento para este asunto. Y Pablo de alguna manera está diciendo que este asunto que va a tratar respecto a las iglesias de Galacia, que se han apartado de alguna manera de la gracia para volver a la ley, por la influencia de maestros legalistas o judaizantes. Entonces hay un concilio, hay una reunión y hay un buen grupo de hermanos, no menciona quiénes están, pero hay un buen grupo de hermanos que están con él, los cuales se han reunido para enviar esta notificación a las iglesias de Galacia. Por eso dice: todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Por eso es a los hermanos en la provincia de Galacia, a todas las iglesias de allí. Y a ellos se les envía, ¿cierto? A las iglesias del sur de Galacia, a las iglesias de Antioquía, de Pisidia, a los hermanos, de la iglesia de Antioquía, a la iglesia de Iconio, a la iglesia de Listra, a la iglesia de Derbe, a todos los hermanos en toda esa región. Recuerde que la iglesia local no es cada congregación, sino todos los hermanos en la localidad. Nosotros estamos en Río Negro y la iglesia bautista es solamente un grupito de hermanos en la localidad. La iglesia de Río Negro son todos los creyentes en Río Negro y sus veredas también. La localidad. Y es interesante mirar que esta carta es enviada exactamente a los hermanos en Galacia. Una carta que debía ser pasada de iglesia en iglesia, leída de iglesia en iglesia, estudiada por todos los hermanos y escuchada por todos los hermanos en Galacia. Por eso ese versículo, a los hermanos o a las iglesias de Galacia. Y el versículo 3 muestra entonces el saludo, ese saludo que hay en la carta.
Y el contenido, hay básicamente dos cosas: el contenido del saludo y la procedencia del saludo. ¿Cuál es el contenido? Dice el versículo 3: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 se da esa aclaración de quién es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Cristo, para librarnos del presente siglo malo, del tiempo en que vivimos, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Porque Cristo vino no para hacer su voluntad, no para vivir su propia vida, sino para hacer la voluntad del Padre y manifestar la vida del Padre a los hombres, a todos nosotros. Por eso dice la Biblia que el que ve al Hijo, ve al Padre, porque el Hijo le ha manifestado completamente. Entonces, en el contenido del saludo vamos a mirar dos cosas. En el Antiguo Testamento había una bendición sacerdotal y en el Nuevo Testamento hay una bendición apostólica. En el libro de Números, vamos allí un momentico para leer la bendición sacerdotal. En el libro de Números, allí está antes de Deuteronomios el libro de Números, y vamos al capítulo 6, por favor, los versículos 24 hasta el 26. La bendición sacerdotal dice así: Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. Ese básicamente es la bendición sacerdotal. Y dice la Biblia que con esta bendición pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta es la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento, pero todo esto realmente fue cumplido en Cristo. Esta bendición está cumplida en Cristo. Dios nos bendijo en Cristo, Dios nos guarda en Cristo, Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros en Cristo y tuvo misericordia de nosotros en Cristo. Jehová alzó su rostro sobre nosotros y puso en nosotros a Cristo, que es nuestra paz. Toda esta bendición sacerdotal está cumplida en Cristo, que es el sumo sacerdote. Por eso todo cristiano tiene la bendición sacerdotal de parte de Dios, ya la tiene. Los que no la tienen son los impíos. Y uno podría bendecir a los impíos con esta bendición, que Dios tenga misericordia de ellos, porque nosotros ya la tuvo. Pero ahora está la bendición apostólica, que está exactamente en el versículo 3, y que por lo general el apóstol Pablo la menciona en la mayoría de sus cartas. Es: gracia y paz sean a vosotros, porque realmente la tenemos y Dios la sigue otorgando para que su pueblo la disfrute. Tenemos gracia y tenemos paz en Cristo Jesús. La ley vino a través de Moisés, dice San Juan, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. De hecho, Cristo es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Cristo manifestó las misericordias de Dios para con nosotros, porque por las misericordias de Dios vino Jesús a la tierra. Dice Lucas 1:78. Pero qué bonito esta bendición sacerdotal, ¿cierto? Una bendición del Antiguo Testamento y ahora la bendición apostólica del Nuevo Testamento. Porque, como les dije antes, la bendición sacerdotal la tenemos cumplida en nosotros en Cristo Jesús. Ya tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Y ahora tenemos esta bendición apostólica para la iglesia. Gracia. Gracia básicamente es un regalo libre, un regalo voluntario que produce gozo en aquel que lo recibe o aquel a quien se le otorga. Algo que está lleno de gozo, lleno de el favor benevolente otorgado por Dios a personas que no lo merecen. Esto es gracia. Dios a favor de su pueblo. Dios disponiendo todo para su pueblo, dándole todo a su pueblo, todo lo que necesita de manera gratuita, no merecida, porque la gracia nadie la merece. Es otorgada por gracia, sin merecimiento de nosotros. El perdón, la vida eterna y todo lo que recibimos en Cristo es gracia. Cosas otorgadas de Dios y de parte de Dios que no merecemos. Y es maravilloso realmente mirar ese principio. Por eso en 2 Corintios 12:9, después de que Pablo le suplica a Jesús que le dé salud, que le quite esa enfermedad, le dice Dios a Pablo, Jesús a Pablo: bástate mi gracia. Pablo, ya te he bendecido con gracia, te he dado lo que más importante, te he dado a mi hijo. Esté contento con él. Esté contento con él y en el resto tranquilo. Yo te sostengo hasta el final. Gracia, un regalo no merecido, un regalo libre
libre, voluntario de parte de Dios para con nosotros. No es algo que merezcamos, ni es algo que realmente nosotros hayamos pedido, es algo que Él nos otorga por gracia. Recuerda que, por ejemplo, el perdón es muy costoso, costó mucho, pero es dado gratuitamente. Por eso perdonar cuesta, pero debe ser otorgado gratuitamente. Por gracia fuimos perdonados, de gracia recibimos, de gracia damos. Y esto es parte de lo que dice el texto. Ahora, paz. Paz, por un lado, es el fruto del Espíritu Santo, pero por otro lado es básicamente el resultado de la obra de Jesús, esa obra hecha en la cruz. Paz. Y al mismo tiempo es Él en nosotros, Él es nuestra paz. Efesios es muy claro. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, matando las enemistades, cargando las enemistades en Él, en la cruz. Él es nuestra paz. El mundo quiere paz y no la tiene, porque el mundo busca la paz a través de tratados. Pero la paz solamente se da con la presencia de Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro. Si usted quiere paz en su vida, busque a Jesús. Porque con Jesús tenemos paz aún en medio de la tormenta. Tenemos paz en medio de la guerra y podemos luchar en paz, porque Él es nuestra paz. Por eso paz es Cristo en nosotros, pero al mismo tiempo es fruto del Espíritu Santo en aquellos que por gracia de Dios han sido justificados en Cristo Jesús. Como leíamos hace un momento en Romanos 5:1. Vivid en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y no volváis a estar en el yugo de esclavitud, del cual fuimos liberados. Y realmente la paz guarda al creyente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 es muy claro: por nada estéis afanosos, por nada. Al contrario, sean conocidas todas vuestras inquietudes y peticiones, sean comunicadas delante de Dios, en toda oración y ruego, súplica en el Espíritu. Y versículo 7, y la paz de Dios, que es Cristo Jesús, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y nos llevará a pensar en lo que es justo, en lo que es honesto, en lo que es amable, en lo que tiene virtud alguna. Y nos llevará realmente a pensar en lo que hemos oído, en lo que hemos recibido, en lo que hemos visto del Señor. Hermanos, qué maravilloso es saber que la paz realmente viene a nosotros en Cristo. Y nos guarda realmente, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón. En San Juan 14, vamos a leer ese texto de San Juan 14, versículo 27. En San Juan 14, versículo 27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo la da con promesas y con tratados. Él no, Él la da con su presencia. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Jesús dice: no temas, porque yo estoy contigo. Porque nuestra paz es Él, y Él es el que quita el temor. En los momentos de temor, acuérdate que Jesús está contigo. Por eso Jesús dice: no temas, yo estoy contigo. Y no desmayes, no tires la toalla, porque yo te voy a sostener con mi mano derecha. Te hago promesas de que siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener, porque Él es eterno y puede comprometerse eternamente y cumplirá sus promesas. Por eso qué maravilloso es poder entender y disfrutar ese saludo que hay en la carta para el pueblo de Dios. No es la bendición sacerdotal, es la bendición apostólica. La bendición apostólica. Y qué bueno que nosotros lo podamos disfrutar. Y la procedencia del saludo, ahí en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. ¿Sí? ¿De quién? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La procedencia es de Dios Padre. La Biblia dice muy clarito en San Juan. Vamos a leer en San Juan. Allí en Juan 1. Texto que he mencionado, pero vamos a leerlo, por favor. San Juan, capítulo 1. El versículo 17 dice: por medio de Moisés fue dada la ley, o la ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerde que está mencionando gracia y paz, que solamente vienen por medio de Jesús. Por la ley no viene gracia, sino muerte. No viene paz, viene guerra. Porque la ley realmente mata. La ley mata. Mata al pecador. La gracia da vida.
y la gracia vinieron por medio del dador de la vida, por el autor de la vida y dador de la vida, que es Cristo Jesús. Por eso es interesante cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es maravilloso en ese texto cuando dice, gracia y paz de Dios Padre. Dios la envió a nosotros a través de Jesús. Y dice Dios Padre y de Jesucristo. Básicamente recuerda que la palabra Jesucristo es el ungido, el prometido, el enviado, el que había sido anunciado, el que había de venir, el que vino. En Gálatas capítulo 3 dice ahí, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso los versículos 4 hasta el 5 se habla de Él, de Jesucristo. Y se dedican básicamente estos dos versículos para hablar de aquel por el quien vino la gracia y la paz. Por medio de aquel por el cual el Padre otorgó la gracia y la paz para con nosotros. Y lo primero que dice allí es que es nuestro Señor. De Jesucristo, quien es nuestro Señor. Nuestro Señor. En Hechos capítulo 9, versículo 5, vemos que Pablo, cuando el Señor se le aparece, pregunta, pero ¿quién eres tú, Señor? Y cuando Jesús se le presenta, yo soy Jesús, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Él es el Señor. La verdad es que mirando la Biblia, nadie puede ser salvo si no reconoce primero que Jesús es el Señor. Y siempre que la Biblia menciona el término Señor y Jesús, Señor y Salvador, siempre el Señor está primero que la palabra Salvador. Porque ¿quiénes son salvos? Aquellos que realmente reconocen a Jesús como Señor. Dios y Señor, como lo hizo María, Dios y Señor y Salvador. Jesús es Dios hecho carne, pero también es el Señor, es el creador de todo, el gobernador de todo, el que me gobierna a mí, el que decidió hacerme y el que me hizo en el vientre de mi madre, el que me sacó de allí y me ha sustentado hasta el día de hoy. Ese es el Señor. Y qué bonito que nosotros podamos reconocerlo. En Romanos capítulo 10, vamos allí por favor un momentico, Romanos capítulo 10. Los versículos 9 y 13. Romanos 10, 9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escuche, es el Señor, y luego creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, la salvación está ligada al reconocimiento pleno de que Jesús es el Señor. Hoy tenemos una gran cantidad de personas en las congregaciones que proclaman a Jesús como Salvador, pero nunca lo han reconocido como Señor, y en sus vidas se ve que no es el Señor de ellos, porque cada uno hace lo que bien le parece y lo hace cuando cada uno quiere. Y ese no es el principio de ser cristiano. El cristiano es uno que realmente tiene a Cristo como Dios, Señor y Salvador, y le sigue en obediencia, respetándolo como autoridad de su propia vida. Por eso se somete a las Escrituras. Porque el sometimiento a las Escrituras no es otra cosa que la manifestación pública del señorío de Jesús sobre mí. Como Él es el Señor, yo soy su siervo. Y como yo soy su siervo, le obedezco lo que Él me dice, por eso obedezco las Escrituras. Pero la evidencia clara, visible de la mayoría de los que están en la iglesia es que no leen Biblia, no obedecen Biblia, porque no tienen a Jesús como Señor. Y si no es Señor, no es Salvador. Y es muy claro el versículo, que si confesares con tu boca que Él es el Señor, entonces lo podrás recibir y ser salvo. Cuando Pablo reconoció que aquel a quien él perseguía era el Señor, porque inicialmente le dijo, Señor, ¿quién eres? No sabía quién era y no lo conocía. Pero una vez Jesús se identifica como Jesús a quien él persigue, le dice, Señor, lo reconoce como, ¿qué quiere que yo haga? Y viene la salvación a su vida. Por eso es que es maravilloso cuando Pablo dice, y de Jesucristo, nuestro Señor. Y el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es interesante, hermanos, porque muchos no son salvos, aunque quieren la salvación y reconocen que Jesús es el Salvador, no son salvos, porque no han confesado con su boca que Él es el Señor de sus vidas.
y no lo han creído en su corazón porque no lo manifiestan en su vida. Porque para ser salvo, Él debe ser el Señor y el Salvador de mi vida. Y qué bueno que nosotros entendamos esto por el bien de nuestra propia vida. En 1 Corintios capítulo 12, vamos allí un momentico. Allá adelante de Romanos está Corintios, y en el capítulo 12, versículo 3, dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué muchos llaman a Jesús Salvador, pero nunca lo llaman Señor? ¿Y por qué siempre quieren los beneficios de la salvación, pero nunca quieren obedecer? Porque Jesús no es el Señor de ellos. Y tristemente, si no es el Señor, no es el Salvador, no lo es. Y hoy tenemos todos que examinarnos y realmente confirmar nuestra fe frente a estas palabras que el Señor aclara en este saludo a los Gálatas, a quienes va a corregir porque se han apartado de la gracia. Y este es un principio básico por los cuales la gente se aparta de las iglesias, se aparta del Evangelio, se aparta de la Biblia, porque no han conocido a Jesús como Señor, aunque saben que es Salvador. Una cosa es saber y otra cosa es ser salvo. Y los salvos son aquellos que han confesado con su boca que Jesús es Dios, el Señor de sus vidas. Y por eso ese texto dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. No. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y los que tenemos el Espíritu reconocemos a Jesús como el Señor y nos sometemos, le obedecemos y le seguimos. En Filipenses 2:11 es muy claro cuando dice la Biblia que Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor. Solamente que para algunos será demasiado tarde. Cuando lo confiesen será demasiado tarde, porque ya estarán condenados y camino a la condenación por el Señor, a quien no confesaron como Señor, pero ahora que lo confiesan es para condenación. Qué bueno que usted y yo podamos reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas antes de que nosotros partamos a la eternidad. Por eso dice, el cual es nuestro Señor. Y el texto dice, quien se dio a sí mismo, hablando de la obra de Él. Pero por causa de tiempo lo vamos a ver básicamente la próxima semana. Vamos a continuar. Allí en aquel texto del versículo 3, hablando de Jesucristo, básicamente quien se dio a sí mismo por nosotros. Porque aquí tenemos que tratar básicamente su obra de sustitución. Su obra de sustitución. La obra que Él hizo a favor de todos aquellos que le reconocen como Señor y su Salvador. Así que, amados hermanos y amigos, bienvenidos a este tiempo del estudio a los Gálatas, y anhelo que haya sido una bendición para su vida. Anhelo de todo corazón que estemos juntos cada semana estudiando y aprendiendo, y de esta manera poder disfrutar la gracia de estar en Cristo y la gracia de dejar a Cristo obrar en nosotros, para no estar nosotros tratando de agradarlo a Él con obras, sino realmente confiando en la obra de Él a nuestro favor. Vamos a orar y pedimos la bendición de nuestro Dios para vivir el resto de vida que nos queda sobre la tierra, y en especial este día que el Señor nos ha otorgado. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, nos acercamos una vez más a ti para darte gracias por poder seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y poder disfrutar, Señor, la gracia de estar en Él y que Él esté en nosotros. La gracia de estar seguros por la vida de Jesús en nosotros, y la gracia, Dios, de poder tener una vida segura por la vida de Jesús en cada uno. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos permita ser fieles en el estudio de tu palabra. Pero más que todo, Señor, poder confiar plenamente en Jesús y en su obra. Y saber, oh Dios, que esa obra que tú empezaste en nosotros, tú la terminarás por el poder de tu Espíritu en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios.
Gracias por ser nuestro Padre. Y gracias por estar aquí en nuestro corazón. Padre, te ruego misericordia para poder seguir adelante. Y ruego, Señor, que nos dé la gracia realmente, Señor, de poder disfrutar el estudiar las Escrituras. De disfrutar, Señor, el privilegio de caminar contigo. De ver la vida de Jesús manifiesta, Señor, en la vida de nosotros. Gracias por ser nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por estar aquí en nuestro corazón. Padre, ruego, Señor, para que todos los que estemos disfrutando este estudio podamos ser confirmados en la fe, confirmados realmente en Cristo, realmente, Señor, que podamos verificar por el Espíritu y tener el testimonio del Espíritu de que realmente Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Poder confirmar realmente, Señor, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que realmente te hemos conocido, Dios, y que realmente, Señor, somos conocidos por ti. Y oramos para vivir una vida, Dios, que realmente, Señor, sea la vida de Jesús, o más bien, para dejar que Jesús viva la vida de Él en nosotros y que tú, Señor, manifiestes tu vida en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, que podamos decir con nuestra boca, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en Cristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, dirígenos, guíanos, oh Dios, y permítenos de todo corazón, Señor, disfrutar el placer de estudiar este hermoso libro de las Escrituras y gozar la libertad que tenemos en Cristo, aparte de las obras de la ley. La bendición tuya sea para todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en el inicio del estudio de esta carta. Anhelo de todo corazón que pueda ser fiel y constante, pero en especial que la palabra de Dios llegue a tu corazón y puedas disfrutar la libertad de estar en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.